Mi tierra siempre será Venezuela, pero mi hogar es China. La muralla china mide 10 veces el Orinoco. Si esta fortaleza milenaria bordeara Venezuela, le daría casi 8 vueltas a nuestro país. De ese tamaño es la convicción y el poder de China. En estos sitios yo siempre pienso los miles de seres humanos que se necesitaron para hacer esto. ¿Cuánta gente se habrá muerto en el intento? Pasaron los siglos, cayeron imperios y la muralla se mantuvo como un dragón de piedra que cobra vida en el asombro de quien lo descubre entre las montañas. Valen de Viaje es una presentación de Banesco, Stay, Shell Lubricantes Venezuela, Quadro, Pantera y Fulver. Vamos a la muralla china. Todo el que viene para acá tiene que ir a la muralla china, que es una sensación. Claro, porque vamos a ir a una sección que está en ruinas. No es una sección que está restaurada, no está bonita como tal, pero es más bonito porque es natural. Entonces no queremos ir a la parte turística donde está todo el mundo tomándose fotos y el gentío y que te suban en un carrito. No, vamos a caminar y descubrir la muralla. Esa es otra parte también que es le da algo especial. Ya estamos llegando a la muralla, se pone el caminito más angosto y yo más timbrada. Aquí empieza nuestra subida para la muralla. Nosotros los audaces excursionistas que no queríamos ir ahí, sí, unos carritos y unos teleféricos, no. Nosotros hacemos lo que sea más complicado como siempre. Vamos a ir 6 o 7 kilómetros más o menos caminando. Todo lo que ven aquí así es la muralla china. Les voy a decir, nos tocó un clima bien fresco. Está haciendo sol, pero hay una brisita como sabrosa. De verdad está chévere. No me siento en China porque todo ha sido muy urbano. Y aquí, miren esto, parte de la muralla, miren. Ya se empieza a ver. Qué sabroso no imaginarse, la verdad. Qué fascinante estar aquí y saber que la vamos a tocar, ¿verdad? Estoy emocionada, tengo como un temblor interior, como taquicardia, como bestia, la voy a tocar, la voy a ver, voy a llegar hasta ahí. Esta parte se construyó entre 550 y 577 y es además la esencia de la gran muralla de la dinastía Ming. Aquí tienen, de la dinastía Ming. O sea, la razón por la que venimos a esta parte es que fíjense, aquí no hay nadie. En el resto de la muralla probablemente pudiera ser un gentío. Y además, solamente un 20% ha sido restaurado. Lo demás está original como lo hizo la dinastía Ming. En esta sección de la muralla vamos a ver unos bloques que tienen un sello del emperador que los hizo y de la tropa que estaba a cargo. Y así si se cae, se mete en un paquete. Problema, se te cae el rancho, entonces sabían a quién culpar. Aquí es donde te das una idea de dónde estamos metidos. A donde voltees es montaña. Verde, verde. Y allá se ve una torre. Lejísimo. Auténtica excursión para merecerse la muralla. Cuando tú viniste la primera vez a la muralla, ¿cuál fue tu sensación?
fue como de un wow, básicamente lo que acabo de decir. Y ese día nevó y la muralla se veía toda blanca y fue impresionante, fue muy bonito. Al principio renegaba como que, oh, está nevando, nos vamos a caer, pero cuando llegas allí dices, valió la pena. Sube y sube. Aquí vamos a ver la muralla en lo que lleguemos aquí arriba. La vamos a ver mejor. ¡Wow! No. Aquí vemos por primera vez la muralla china. Miren. Eso que ven allí. Qué emoción, vale. La muralla original. La que hicieron entre 555 y 579, la dinastía Ming. En esta selva, mi hermano. Y esto lo que te indica es que culturalmente, por genética, la humanidad marca límites, se protege, fija su propiedad. Para eso fue que se hizo la muralla primero, para marcar los límites, hasta que se dieron cuenta que también así se podían defender. Y aquí sigue, como un icono de China. Debe ser la estructura hecha por humanos más antigua que yo toque en mi vida. De verdad, Romer tenía razón. Había que merecérsela. Había que tocarla aquí, en la montaña, en donde está, en donde es virgen, donde nadie la ha tocado, donde está como la hicieron. La piso. En la muralla china. A los 70 años. Tuve que esperar 70 años para llegar. Qué emoción, vale. Qué imponente. Y esta vista desde aquí, que es puro verde, pura montaña, lo mismo que ellos vieron. Y ahora estamos caminando encima de la muralla. Porque si tú te asomas por aquí, aquí hay muralla. Y si te asomas por aquí, aquí hay muralla. Ellos hicieron este canal aquí para poder lanzar las balas de los cañones. Y este canal está solamente en la parte del enemigo, no en la parte de la muralla que da para China. Vamos a la torre. ¡Wow! Miren. Este es el lado de China. Si volteamos para este lado, este es el lado que sentían que eran los enemigos de quienes había que protegerse. Miren esta construcción, ladrillo por ladrillo. De una torre se ve la otra, y también la otra, y también la otra. Fíjense que están como a las mismas distancias. En esa parte de la muralla, en 1933, hubo un bombardeo de parte de los japoneses a China y destruyó gran parte de esta sección. Durante la Revolución Cultural, el gobierno animó al pueblo a que tomara los bloques de acá para construir sus casas, como una manera de decir, eso no hace falta allí, vamos a utilizarlo nosotros. Nosotros vamos a ir ahora hasta aquella torre que está allá. 2000 años, vale. Se dice, sencillito, pero tú me dirás. Pero miren esa perfección, que la estoy viendo de lado. Todo está señalizado perfectamente, además con una señalización eterna, como la muralla. Otra torre más.
Sirán está contando que durante la dinastía Ming, el emperador invitaba a la gente de Mongolia para simular batallas, porque era una manera de ver cuán fuerte era su gran muralla china. Y fíjense que esta torre le hicieron un trabajo para fortalecer porque se les podía caer. Fíjense que las grietas son bien grandes. Hay un empeño importante en mantener su muralla, bueno, como un patrimonio de la humanidad definitivamente. En todas partes está señalizada y te cuentan la historia en chino y en inglés. Esta torre tiene 3 pisos y es inusual. La mayoría de las torres tiene 1 o 2 máximo. Y se llama la 24 Eye Tower porque tiene 24 vanos. Serían 22 ventanas y 2 entradas. 欢迎我们美瑞瑞拉的朋友来到我们中国，来到北京，来到长城。Welcome， 中国欢迎你们，我们是好朋友。中国美瑞瑞来了 ，China and 美瑞瑞啦。Bienvenidos a China con nuestros amigos venezolanos. ¡Nos dieron la bienvenida! ¡Eso! Dentro la estructura era de madera y fue construida por aquellos soldados que eran musulmanes. Entonces parecía una mezquita por acá adentro. Es la base de lo que era una columna de madera. Entonces tenía esta base acá de piedra y subía ese tronco gigante de madera. Claro, todo eso se cayó. Todo eso, claro. Entonces también era para abaratar costos, pero también como para darle ese espacio como de templo. Era imposible esperarse un paseo tan perfecto, porque un clima ideal, totalmente despejado, con una brisa perfecta para caminar de las 7 maravillas del mundo, la primera que sale en la lista, que es esta muralla china. Qué gratificante, qué generosa la vida que te regala momentos así. Cónchale, mi amor, muchísimas gracias. Qué buena idea que fuera así. Es muy emotivo, de verdad. Es gratificante, te da como palpitaciones. Estoy fascinada. Es que no lo podía esperar, te lo juro, no lo podía esperar. Si hay algo más antiguo que la muralla china es Beijing, la ciudad en la que reside el poder. Se fundó hace más de 3.000 años, pero es la capital de China desde 1949. Romer la ha conocido a punta de pedal. Su casco histórico y su eje punto medio de la ciudad siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. La ciudad crece en anillos así, tic, tic, tic. Entonces, su punto, que es el más importante, que es donde está la ciudad prohibida, y Tiananmen, eso es el centro de la ciudad, y ella va creciendo como de manera concéntrica y a través de anillos. Entonces, a las circunvalaciones que están alrededor de la ciudad se le llaman los anillos. Entonces, vamos a andar por entre el primero, segundo y tercer anillo. ¿Cómo llegaste tú a China? ¿Qué te trajo a China? Yo empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y luego me fui a Italia a hacer una doble titulación, y estando allá, ya había terminado y decía, bueno, ¿qué hago? Y vi en Facebook un anuncio de una profesora, mi tutora muy querida, Guadalupe Tamayo, de la Universidad Central, que ella puso que había unas plazas libres para venir a China. Nunca se me había pasado por la mente, pero dije, bueno, ¿por qué no? Entonces esa misma noche envié el currículum, ya lo tenía listo, mi portafolio, y esperé unos días y nada, y esa espera fue bastante angustiante porque no tenía nada en las manos. Ya yo estaba así como lloriqueando, como que bueno, ya no se dio nada, no me llamaron. Fui a la computadora y revisé y tenía
un email de Antonio Ochoa y me dijo todo lo que yo le había pedido a Dios, lo tenía escrito en ese email, que era: vas a tener unas pasantías pagas, porque a las pasantías normalmente no las pagan, vas a tener un lugar donde vivir que te proveemos y vas a tener una bicicleta esperando por ti. Beijing es una ciudad que no se acaba, ni a pie, ni en metro, ni en carro. En bicicleta vas a la velocidad justa para descubrirla y contemplarla en movimiento. Eso sí, hay que estar mosca y seguir el ritmo del cardumen. Y yo estaba así como siguiendo las leyes y todo, y después al rato dije: no, yo me tengo que convertir en un chino más, porque si no esto me lleva. Así que... Y así nos cargan nosotros, como unos chinos más, porque si no nos llevan, metiéndose por todas las calles, comiéndose las flechas, haciendo todas las arbitrariedades. Este episodio es una fe de vida, porque no me esguañengué. Sigo vivita y pedaleando. Ahorita estamos en la Chang'an, es la avenida más importante de toda China. De toda China. Sí, o sea, es el lugar donde está el poder. Estamos pasando por la plaza de Tiananmen, pero aquí es muy complicado, no te puedes parar. Vamos a cruzar la mano izquierda y allí está la Opera House de Beijing, mejor conocida como el Huevo. Estamos un poco impactados con la música, entonces vamos a ir a buscar una que dice Romer que está más china. Vamos a ver. Esto no pasa casi nunca, en verdad que esta música extranjera casi no la tiene, siempre tiene música china. Nos vamos de este zafarrancho musical, Guerra de Miniteca. Dos músicas, una de un lado y otra del otro. Una chinita y otra occidental total. Una cosa más loca. Pero eso sí, muy entusiastas los chinitos bailando. Estos son los momentos que me estremecen también, que me conmueven mucho aquí en China, porque es verdad, la tecnología, los adelantos, los grandes edificios, pero wow, las tradiciones, ¿no? Y el Tai Chi es eterno. Y esta belleza armónica, esta lentitud precisa. Es bellísimo, bellísimo. Y eran puras mujeres. Estoy contentísima, fascinada, de verdad, en este país. La gente de la tercera edad se reúne en los parques a cantar, a bailar, a hacer actos. Contrapunteo llanero, no pana, contrapunteo chino. Estamos en el casco histórico de la ciudad. Estamos al norte del centro. Esta es la Plaza Culo. La Plaza Gulou. Okay. Todo el mundo se va a jugar fuche aquí. ¿Y qué juegan de cartas? De cartas juegan póker y otras cosas chinas que si no sé cuál es. Esta que está acá es la Torre de la Campana y esta que vemos por aquí es la Torre del Tambor. Esta plaza en la antigua China, en la antigua Beijing, es donde se anunciaba la hora del día. Es como en Europa o en Latinoamérica las catedrales tienen las campanas que anuncian la hora. En ese momento la única manera de saber qué hora era a través del sonido de estas campanas y del tambor. Beijing es una ciudad en la que convives con el arte a cielo abierto y en todas sus formas. Esto que está aquí es un Dalí original. ¡Qué belleza!
Las ciudades chinas ponen mucho énfasis en sembrar árboles por todas partes. Aquí llegamos a este parque, a esta laguna. Estamos en el parque Houhai. Esto está en el centro de Beijing, en el corazón del área tradicional. Este parque es muy visitado tanto por locales como por turistas. Se toman fotos y hay muchos bares. Hay una zona de bares que está en toda esta área y toda esta área es como más de restaurantes. En invierno es muy cool porque se congela el lago y se puede patinar. Los sauces llorones son mi mamá. En cada sitio que nos mudábamos, mi mamá quería tener un sauce llorón. Tuve un minuto de mi mamá al llegar aquí y verlos todos uno detrás de otro. Mami, donde sea que estés, aquí en Beijing hay muchísimos sauces llorones. Son para ti. Tan bella mi mamá. Estamos en la zona de los hutones, que son barrios tradicionales chinos. Una casa tradicional china tiene una puerta así como esta roja y de lado a lado pueden estar estos elementos decorativos que muchas veces también son unos leones, que está el león y la leona. Tiene este tipo de ladrillo que es un ladrillo gris muy autóctono o muy típico de Beijing. Y las casas de hutón son con un patio central, así como las casas que conocemos coloniales y de la Caracas de los techos rojos. Tienen un patio central y alrededor están 4 pabellones. Por cuestiones de Feng Shui se entra por la puerta sur. Las casas viven hacia adentro, las casas no viven hacia afuera, no hay grandes ventanales hacia afuera, sino que todo es interno. Y esta zona se ha revaluado muchísimo. ¿Así? Es súper costoso vivir por acá. Una casa al mes por una renta te puede costar unos $7,000 más o menos. Viajar con el paladar. Evocar los sabores de tu infancia es una forma de presentarle tu casa a los amigos del camino cuando estás lejos de tu tierra. Vamos a entrar a una de estas casas que es un centro comunitario. ¡Hello! Ah, miren qué bonito esto. ¿Por qué podemos entrar aquí, Romer? Porque esto es un centro cultural que fomenta la cultura china y dan clases de culinarias de comida china, pero también tienen chefs invitados o personas que quieran colaborar con ellos, y yo he hecho colaboraciones en este lugar. Aquí hemos hecho arepas. Le he enseñado a los chinos y a los extranjeros de aquí de Beijing a hacer arepas. Ni hao. Hola. Aquí enseñan cocina. Aquí enseñan cocina, sí. A ver. Pero está rico, no es tan dulce. No, no es dulce. Ven qué gente tan atenta. Apenas entramos nos brindaron. A ver, try this. Está buenísimo. Va a probar la otra. Menta y limón. ¿Cómo decimos gracias? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Jauge. Entonces aquí se hace el chef table, que todos estos implementos, creas un evento, ellos lo promocionan y vienen las personas a comer acá. Presentas los platos, dices la historia de tu cultura y bueno, es un momento de celebración de culturas. ¿Cómo te fue con las arepas? Buenísimo, fue bastante bien. La primera vez que yo vi que había harina en un supermercado para hacer arepas, yo wow. Entonces durante ese tiempo aproveché para enseñar acá cómo se hacen las arepas y nuestra cultura pues, de perico, de dominó y reina pepina. ¡Wow! Triunfaste. En Beijing se come pato laqueado. En una época fue solamente para el emperador, ahora lo podemos comer los súbditos. Pero miren qué sitio tan bonito, yo no me lo esperaba. Dadong. Súper modernísimo, ¿no?
Están picando nuestro pato, miren esta elegancia. Y nunca me imaginé que iba a estar en China comiendo pato pequinés aquí con esta señorita hermosa. Pero es elegantísimo aquí. como lo preparan, ¿ah? Mira. Wow. Mira cómo se despega la piel de la carne. Y eso es por una técnica de soplado. Pero miren esta bellezura. Salud, ¡Salud! ¡Salud! Feliz Día de las Madres, feliz Día de las Madres. Venimos a visitar este mercado. San Juan Lee Market. Aquí vamos. Miren este colorido. Este mercado es muy particular porque tiene productos locales, pero también productos importados. Yo estoy encantada con las frutas aquí. Miren el tamaño de estas fresas. Las papachongas de las fresas, si las viera Río y Teo. Con esta cara de felicidad, transito este pasillo de frutas. ¡Hola, hola! Ya sabe algunas cosas en español. Parchita deshidratada. No. Pura parchita. Mango, ¿verdad? Ese es mango. Pero es muy amable. De nada. Muy amable. ¿Cuál es tu nombre? 小平， Xiaoping. 对， Valentina. 巴林蒂，你好， Mija. Tengo mi amiga china en el mercado. Vamos a probar. Aquí son muy atentos, ¿ves? Todo el mundo prueba. Miren, niñitos, quesos. ¿Sabes lo que pasa? Que en China no se produce queso. Entonces, es toda una novedad conseguir los quesos. Mira, está facilito. ¿Extrañan el queso los venezolanos? Demasiado. Yo tengo que terminar arepa con queso feta. Lo más parecido. ¿Qué mercado te recuerda de tu vida en Caracas? Bueno, desde pequeño iba al Mercado Libre con mi papá en Maracay. Lo aprecio muchísimo más porque veo que las cosas son más frescas, conoces a los vendedores, estás, no sé, es como más humano. Vamos a comer jianping. Jianping es la crepe china. Es una crepe gigante y le ponen una galleta crujiente en el medio, le ponen huevo, es salado. Jumping. Como que si fuera eso, como una tortilla con crepe con lumpia. Eso es. Tortilla con crepe con lumpia. Más bueno. En el abrazo de los venezolanos está el recuerdo de los tuyos. Organizamos un encuentro cholísima de un día para otro y no me dejaron vestida y alborotada. Asistieron como 30 venezolanos que han escrito sus historias sobre un nuevo continente. Priscila, ¿qué te trajo a China? Mi esposo. ¿Dónde? Pero él es su esposo. Bueno, principalmente la música. Nosotros siempre desde muy pequeños estudiamos música, somos músicos, amamos la música. Ese fue nuestro norte. Y ha sido nuestro norte hasta ahora. Me trajo mi hermano, él trabajaba aquí en la Agencia Espacial China-Venezuela y en su último año él dijo, me invitó aquí a estudiar chino. Vine por 4 meses y ahora tengo 8 años viviendo. Tengo 1 año y medio. Puede ser que se extienda más. Bueno, yo llegué a China por amor. Literalmente por amor. Me gusta que es totalmente opuesto a lo que tú piensas, porque de China se dicen muchas cosas, te dicen lo tradicional de China, pero cuando vienes aquí es la cultura. Tengo 12 años aquí viviendo y me encanta Asia, me encanta China. ¿Y cómo trabajas en un periódico en chino, no? No, es un periódico en inglés. Se llama okay. China Daily y es como la imagen de China en el mundo, porque se distribuye a nivel mundial. ¿Se ven haciendo hogar en China? Es una pregunta muy difícil de responder. Lo hemos hecho en cierta parte, ¿no? Sí. Yo que vivo con mi esposa, pero queremos volver a Venezuela. mi hogar. Podría serlo, o sea, me siento muy segura, yo creo que eso es lo que ahora valoro muchísimo, creo que podría serlo mi hogar, sin embargo a nosotros nos gusta explorar otros sitios, entonces no puedo decir como que sería mi hogar aquí definitivo. Por ahora sí, no sé qué será el futuro, pero vamos a ver, esperando siempre lo mejor de lo que venga. No me veo haciendo hogar, pero sí me veo estando acá por mucho tiempo. La oportunidad, nos abrieron las puertas y nos dieron la oportunidad de mostrar talento acá y de hacer vida acá, y eso no tiene precio para nosotros.
¿Qué extraño? Mi familia, por supuesto, mi familia, pero de repente extraño, ahora que tengo antojos, extraño muchísimo la comida. Pues este propósito lo estoy haciendo por mi hija. Tengo una hija de 4 años que está en Tinaco en mi casa, que me espera con el corazón. La playa y mi familia. Principal, la familia. Y segundo, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra música. La comida. Esa familiaridad, ese hacer amigos tan fácil que yo creo que cuando eres más grande se te hace más complicado cuando estás en un país diferente, de donde no tienes tu idioma, es más difícil el crear comunidad. Sin embargo, aquí yo creo que uno lo va creando, ya tú lo viste. Pero creo que extraño esa sensación de familiaridad innata que tenemos los venezolanos. ¡Qué barbaridad el skyline de Beijing! Miren esto. ¡Qué locura! Llegamos al corazón de Beijing, la ciudad prohibida. Su pulso sigue latiendo en la historia imperial de China. Durante 500 años, acá solo estaban los monarcas y sus familias. Aunque los tronos están vacíos, sigue reinando el asombro. Vigilada por dragones en los techos y leones en los patios, cada detalle tiene una razón de ser. Cruzas la puerta y entras a otro siglo. Me emociona, porque después de haber visto la película El último emperador de Bertolucci y saber qué era lo que ocurría aquí adentro, es emocionante entrar, constatar que de verdad no era una escenografía, es la auténtica ciudad prohibida. Yo ni siquiera quiero que me expliquen, solamente imaginar, después de haber visto esa película, después de conocer esa historia, cómo es que se vivía aquí adentro, cómo es que había esa clase, cómo es que estaban solamente los emperadores. Y se mantiene perfecta. Esta es la hembra y tiene el cachorro allí a sus pies. Mírenlo. Jugando con su bebé. Aquí está el macho y que tiene en sus patas el mundo. Este es el palacio imperial más grande del mundo. Claro. El color del techo es como oro, es exclusivo de la ciudad prohibida. En esa época de las dinastías no se permitía hacer este tipo de color o usarlo en el pueblo. Y por supuesto, yo, en mi alma plebeya, digo, ¿quién limpiaría esto? Hay que tocar las bolitas de las puertas a volver para que te dé suerte. Están todas pulidas. Para que nos vaya bien. Logramos salir a tiempo para agarrar el avión. Esto es una cosa loca, pana. Apúrate, apúrate, que perdemos el avión. Luego de este viaje en el tiempo, a pedal y a pie, vuelvo al presente para seguir tras la pista de las huellas de los venezolanos en el mapamundi. ¿A qué otra ciudad de China crees que te llevaré en un próximo episodio? Déjamelo en los comentarios.